Capítulo 10. Las tradiciones Wicca. Una tradición es un método específico de acción, actitud o oficio que ha sido transmitido de generación en generación. Sin embargo, entre los practicantes de Wicca esta palabra tiene una pequeña diferencia en su significado. Para ellos, tradición significa una serie determinada de rituales, ética e instrumentos. Resumiendo, una tradición Wicca es un subgrupo Wicca específico. Este capítulo explorará las diferentes clases de tradiciones de la Wicca. Puesto que ninguna de estas es verdaderamente dominante, en realidad ahora, muchos practicantes de Wicca no proclaman lealtad o linaje a ninguna de ellas. Veremos las diferencias entre las tradiciones de los practicantes de Wicca en lugar de examinar alguna en particular. Esto evita la posibilidad de equivocación y revelar a la vez secretos. Hola, ¿cuál es tu tradición? Esta pregunta fue una vez bastante común cada vez que los practicantes de Wicca se reunían. La respuesta que se daba a menudo determinaba la magnitud de la opinión del interrogador con respecto a quien respondía. Tal sectarismo comenzó a desaparecer en el umbral de la década de los años 90, pero aún prevalece al interior de algunos miembros retrógrados de la masonería, como se llama también a la Wicca. Una tradición Wicca es un sistema estructurado específico dentro de las más grandes estructuras de la Wicca, muy diferente a los puntos de vista divergentes que se encuentran dentro del cristianismo. La mayoría de sectas de Wicca están de acuerdo con los 5 puntos sobre la religión mencionados en el capítulo 7. 1. La diosa y el dios son venerados a través de oportunos rituales vinculados a la luna y al sol. 2. La tierra es reverenciada como una manifestación de energía divina. 3. La magia es vista como una parte natural y alegre de la religión y es usada para celebrar la vida. 4. La reencarnación es aceptada como una realidad. 5. Las actividades para ganar proselitos no son aceptadas. No todas las tradiciones están en total acuerdo con estos 5 puntos. Muchos otros agregarían algunos más. En verdad, una de las más grandes divisiones dentro de la Wicca es la importancia de la diosa en el culto. Como se mencionó anteriormente, algunos practicantes de Wicca, sean asociados a una tradición o no, dedican su religiosidad y actividades mágicas exclusivamente a la diosa. Para otros, el balance entre la diosa y el dios es visto como lo ideal para los trabajos religiosos. No puedo pensar en una tradición Wicca que no estuviese de acuerdo con los puntos 2 y 3, aunque ellos pueden tener diferentes doctrinas en relación con estos aspectos de su religión. El punto 4, la reencarnación, es generalmente aceptada. Pero aquí existe una amplia libertad. Algunas tradiciones insisten en que el alma humana siempre encarna en el mismo sexo. Por ejemplo, si usted es mujer en esta vida, entonces siempre fue y siempre será mujer. Otros ven este aspecto algo menos estructurado. Algunos pocos, si acaso, aceptan la creencia de que los humanos se reencarnan como flores, insectos o animales, antes de evolucionar hasta el momento en que pueden habitar los cuerpos humanos. El punto 5 es universalmente reconocido. Aún aceptando algunas pequeñas variaciones, la mayoría de los practicantes de Wicca aceptan estos 5 puntos. Estos 5 principios, junto con el apoyo de un pequeño grupo y los instrumentos utilizados en un ritual, son los que hacen un verdadero practicante de Wicca. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre las tradiciones individuales de los practicantes de Wicca? Aquí están algunas áreas específicas. El nombre. El nombre de la tradición en la que ellos se iniciaron solía ser de gran importancia para muchos practicantes de Wicca. Por medio de este se dio a conocer la forma de sus rituales, la forma de ver el mundo y sus ideas relacionadas con la diosa y con el dios. Por ejemplo, los practicantes georgianos de Wicca utilizan diferentes ceremonias en comparación a la Dianic Feminist Wicca. Sus ideas con respecto a la naturaleza de Dios pueden ser también radicalmente diferentes. Muchas tradiciones son nombradas en honor a su fundador. Un excelente ejemplo de estos son la Gardnerian Wicca, en honor a Gerald Gardner. Al final de los años 60 y principios de los 70, la exclusividad hacía furor. Un inicio de la tradición A es posible que no haya sido reconocido como Wicca por la tradición B.
Esto es entendible puesto que lo mismo ha ocurrido entre sectas de la mayoría de las religiones. Pero la época en la que el nombre de la tradición de alguien era muy importante ya se ha terminado. Muchos practicantes de Wicca, aun aquellos que se inician en tradiciones rigurosas, han asumido puntos de vista menos sectarios. Reciben a otros practicantes de Wicca en sus rituales y congregaciones sin ninguna clase de prejuicio, o como se diría en las palabras de una tradición, con amor verdadero y verdadera confianza. Sistema de ritual. Entre muchas tradiciones, los rituales específicos usados por miembros, tanto religiosos como mágicos, son secretos que el iniciado no puede revelar. Esto está en el corazón de la tradición. Los rituales son estructuras o modelos para el movimiento y el habla. Su estructura y las palabras, música o danza usadas, aun en el momento en que se lleva a cabo, varía de tradición en tradición. En parte, esto sucede debido a las mínimas diferencias en que cada grupo se identifica con la diosa y con el dios. Un ritual Seax difiere mucho más en particularidades que uno de los Gardnerians. Esto no implica que uno sea mejor que otro. Es solamente que cada ser humano tiene necesidades diferentes. Recuerde que la única razón legítima para practicar un ritual religioso de cualquier clase es la de armonizar con la divinidad. Los practicantes tradicionales de Wicca mantienen sus rituales tradicionales en el que es, a menudo llamado The Book of Shadows, el libro de las sombras. Estos son rituales que utilizan nomenclaturas de tradiciones específicas e instrumentos, los cuales sirven para distinguir a una tradición de otra. En las tradiciones Wicca, los rituales mágicos son labores de grupo diseñadas para despertar, programar, liberar y proyectar la energía natural para alcanzar metas individuales o colectivas. Por lo tanto, estos ritos son guardados más fielmente que en las ceremonias religiosas. Estas son, a menudo, hechas en conexión con trabajos religiosos y reflejan esa intención específica de la tradición. Práctica de rituales. Algunas tradiciones Wicca son realizadas en las noches. Otros prefieren hacerlas de día. Otros se reúnen y veneran a la diosa y al dios cubiertos con vestimentas casuales. Otros prefieren togas e inclusive hay otros que lo hacen al desnudo. Para hacer las cosas aún más complejas, algunos se tapan sus cabezas durante el ritual, otros no acostumbran a hacer esta práctica. Algunas tradiciones insisten en rituales al aire libre, mientras que otras nunca dejan la sala. La mayoría de las tradiciones permiten que las mujeres y los hombres participen en sus rituales y logran la entrada en su sistema. Otras, en cambio, admiten solo mujeres y son muy escasas las que admiten solamente a hombres. Muchas intentan alcanzar un equilibrio entre la participación de las mujeres y la de los hombres en sus respectivos grupos. Cada tradición tiene determinadas razones para mantener sus prácticas particulares en un ritual y, ciertamente, no es asunto de nadie cuestionar cómo es que los miembros de una tradición alcanzan la unión con la diosa y con el dios, ni tampoco cómo practican la magia. Las congregaciones. Algunas veces son llamadas erróneamente grupos de brujos. Estos grupos pueden ser estrictamente definidos como grupos de practicantes de Wicca inclinados hacia una exclusiva tradición para practicar la Wicca, y que, además, son quienes conservan cada una de las tradiciones. Pero aún aquí hay muchas opciones. Algunas congregaciones mantienen 12 o 13 miembros, otras alcanzan los 50, conocidos como un colegio. En otros casos solamente son necesarios 2 o 3 miembros para formar una congregación. Algunas tradiciones permiten y promueven iniciar las prácticas en forma individual, mientras que otros prácticamente lo prohíben porque consideran que debe existir un número determinado de miembros para llevar a cabo tales prácticas. Jerarquía de las congregaciones. Este ha sido un punto de caliente debate entre los practicantes de Wicca. Algunas tradiciones continúan con la práctica de proveer 3 iniciaciones diferentes. Para los miembros, estas tienen diferentes nombres entre varias tradiciones. Algunos las llaman niveles, como el nivel 1. Otros simplemente le dan el término de primer grado, segundo grado, etc. Estos pueden ser simbolizados por animales que tienen aspectos divinos o totémicos dentro de la misma tradición.
Se utilizan ciertos símbolos dentro de algunas tradiciones con el propósito de designar cada uno de los grados. Este es un término masónico. La forma básica de la primera de estas 3 ceremonias de iniciación fue descrita en el capítulo 9. Esta es una forma de entrada hacia la religión Wicca, a una tradición concreta y a la congregación. La segunda iniciación usualmente tiene lugar después de un entrenamiento religioso y mágico dentro de la tradición. Este se conoce como segundo grado o segundo nivel. En algunas tradiciones, el segundo grado de Wicca puede conocerse como una sacerdotisa menor o sacerdote menor. El segundo grado requiere más entrenamiento dentro de la tradición y el dominio de los principios de la religión Wicca. El tercer grado crea lo que se conoce comúnmente como sacerdotisas superiores o sacerdotes superiores. Este grado ha sido descrito como la coronación del logro dentro de una tradición específica. Esto se lleva a cabo en teoría, una vez complementado el programa del entrenamiento riguroso, el cual abarca la magia, la estructura del ritual, las dinámicas mágicas de grupo, la metodología de la Wicca y un número de otras áreas que dependen de cada tradición en particular. Entre congregaciones jerárquicas, solamente a quienes hayan alcanzado el tercer grado se les permite liderar rituales y participar en las labores de dichas congregaciones. Además, las congregaciones en estas tradiciones son conducidas por una sacerdotisa superior o una sacerdotisa superior y un sacerdote superior. Un sacerdote superior raramente dirige, él solo, una congregación. Durante los rituales, la sacerdotisa superior puede representar de la diosa. El sacerdote superior como el dios. La sacerdotisa superior puede atraer la diosa hacia ella y desenvolverse como su representante. En resumen, esta práctica es una forma de canalizar religiosidad entre los practicantes de Wicca, aunque no está muy extendida entre los grupos de miembros de la Wicca. Es de anotar que muchas tradiciones no utilizan sistemas de grado en su iniciación. Las congregaciones pueden ser conducidas por 1, 2 o 3 personas, quienes pueden ser elegidas por los demás miembros. Los practicantes de Wicca, quienes han estudiado y que tienen la experiencia, son, ciertamente, respetados, pero no están necesariamente encargados de la conducción de la congregación. El miembro líder de esta puede ser cambiado en cada ritual. ¿Confundido? Esta es simple y llanamente otra indicación de que la Wicca es más que todo una religión de individualismo. Instrumentos. Como lo veremos en el capítulo 11, se utilizan ciertos objetos físicos específicos en los rituales de Wicca para una gran variedad de propósitos religiosos y mágicos. Aunque algunos instrumentos son comunes entre la mayoría de las tradiciones, como el atame, otros no lo son. La utilización de un instrumento en una tradición ilustra, de nuevo, la independencia que existe entre los diversos grupos de practicantes de Wicca. De tal manera, estas son algunas de las pocas áreas en las que las tradiciones de Wicca difieren unas de otras. Esta falta de coherencia es una de las características que fortalecen la Wicca. Quienes son buscadores, usualmente, pueden encontrar un camino apropiado entre varias tradiciones. Para profundizar en cuanto a información de tradiciones específicas de los practicantes de Wicca,